Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada del libro del Génesis, capítulo 22, versículos 1 al 2, 9 al 13, 15 al 18. Salmo 115. La segunda lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 31b al 34. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 2 al 10. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decían. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Cada año, para el segundo domingo de Cuaresma, según el ciclo de la liturgia, se nos propone el pasaje de la Transfiguración, proclamado según el evangelista que corresponda para el ciclo. Este año leeremos este pasaje según San Marcos, en el que encontramos algunos particulares importantes, como por ejemplo: subió con ellos solos a una montaña alta, para introducirnos ya desde el inicio en la necesidad de la intimidad y de estar a solas con un misterio que no dejará nunca de asombrarnos y sorprendernos, pues requiere de nosotros no la inteligencia que puede dar la razón y la lógica de las cosas, sino la inteligencia y sabiduría que da la sola fe, que es la lógica de Dios, como lo encontramos precisamente en el pasaje de la primera lectura, en el sacrificio de Isaac, donde Abraham cree contra toda esperanza y por la fe sube seguido del amor incondicional a la montaña en obediencia absoluta, para hacer ofrenda a Dios incluso de su propio Hijo, su único Hijo, el Hijo de la promesa. Por eso es el Padre de la fe y modelo para todos los que creemos y esperamos en que Dios cumple siempre sus promesas, aunque tengamos que subir con dificultad, envueltos en el más profundo misterio y en la más inquietante incertidumbre y angustia, pues solo por la fe podrá detenerse el puñal que llevaría a cabo un sacrificio que Dios no quiere, ni acepta, ni propone, porque es el Dios de la vida, que bajo ninguna circunstancia quiere la muerte. Es cuanto aclama el apóstol Pablo en la segunda lectura: Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Él que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él? Así, el tema central es el todo de Dios y el todo que Dios espera y exige del hombre, pues Dios no se contenta con poco, sino con el todo de la fe que compromete toda la vida del hombre. Abraham subió llevando a su único hijo sin reservarle a Dios ni revirarle, solo en obediencia, escuchando la voz interior que lo movía en y para el amor.
Jesús sube en obediencia para manifestar la luz que como primera creación deja ver y revela el misterio de un Dios que no se cansa de amar y de llamar al hombre a la salvación y a ser parte de su proyecto de salvación. ¿Cómo interpretar entonces este pasaje de la transfiguración que tuvo que ser tan importante para la comunidad cristiana del origen, que es propuesto por los 3 evangelios sinópticos? Y el primer elemento que hay que resaltar es la anotación cronológica que los 3 evangelios nos presentan. Para Mateo y Marcos, de 6 días después. Para Lucas, de 8 días después. Lo que suscita ya una pregunta: ¿qué sucedió 6 días antes? Y devolviéndonos unas páginas antes, nos encontramos la confesión de Pedro, el primado, el primer anuncio de la muerte en cruz y la resurrección, y el reclamo de Jesús a Pedro, porque no entiende que el Mesías tenga que sufrir y pasar por la muerte, con lo que se derrumban todas las esperanzas del Mesías glorioso, político y vencedor, según la mentalidad judía. Pedro es llamado Satanás, porque se interpone en el camino trazado por la sabiduría de Dios. Necesitan entonces los apóstoles comprender el verdadero significado de ese acontecimiento de salvación para el que se encamina Jesús con sus discípulos. Y necesitamos también entenderlo y comprenderlo nosotros. Por eso el detalle que trae Marcos, que sube con ellos solos, 3 testigos que serán los mismos en Getsemaní y que en la intimidad más absoluta con el Maestro podrán comprender, aceptar y proclamar lo absurdo y paradójico de la pasión y muerte de Jesús, que llevará a la victoria de la resurrección. La cruz, que para nosotros hoy es el signo del cristiano y está al centro de toda nuestra vida y de nuestra actividad y espiritualidad, no era así, sin embargo, para los primeros cristianos, pues para ellos era un signo de muerte y maldición. ¿Cómo poner la esperanza de la salvación en un derrotado y en un condenado a muerte en medio de 2 ladrones? No es esta tampoco nuestra esperanza, y sin embargo ha sido el proyecto de Dios y el medio que nos trajo la salvación y la paz. Se necesita entonces dejar la llanura que representa el mundo de los hombres, donde todos piensan de la misma manera y donde se impone la lógica de la mentalidad corriente, donde todo se diluye en mediocridad, superficialidad, bagatelas. Se necesita un lugar apartado, tranquilo y sereno, donde se pueda mirar la realidad con la mirada de Dios. Solo en el encuentro con Él, lejos del ruido ensordecedor, de la confusión y el frenesí, se podrán abrir los ojos para contemplar el rostro iluminado de Jesús, para ver el rostro de Dios que nos muestra su esplendor, no con una luz incandescente, sino con la luz clara y nítida que deja ver cuanto esconde en las tinieblas, el aleteo del Espíritu Creador. Por eso es la luz que lo envuelve como un manto, como dice el Salmo 103 o 104. Y es la primera creación que muestra la verdad, la belleza, la armonía de las cosas. Otras luces son simplemente chispas que se apagan con el viento y quedan en nada y vacío. Solo en el silencio y en el lenguaje sin palabras se entiende el misterio del amor, que todo lo transforma y hace que el tiempo se detenga en pura contemplación para mantener viva la voluntad y deseo de pertenecerle a otro. En la montaña se pueden ver los vestidos tan blancos como ningún lavandero los podría dejar, detalle que también es único en Marcos y en el cual insiste, porque en esos vestidos se ve la persona de Jesús, vestido como el esposo en quien se encuentran todos los consuelos y deleites.
Se ve a Dios mismo como solo se puede encontrar en la persona de Jesús, santo, bueno, justo, misericordioso, dispuesto siempre a donarse. Jesús quiere hacer ver a estos testigos que apenas alcanzan a comprender algo de su identidad, que el amor de Dios se esconde detrás de la cruz, que ahora ellos ven solo por un instante, pero que se manifestará definitivamente en el momento crucial de su pasión y muerte, donde, como dice Pablo, Dios nos ha dado todo lo más querido para Él, su propio Hijo. Por eso ninguna dificultad, ninguna duda, ninguna prueba pueden separarnos del amor que Dios tiene por nosotros. Por eso ninguna situación humana justificará en nosotros la preocupación, la duda en la fe, la desconfianza en Dios. Tampoco podemos quedarnos como Pedro en la montaña, desentendidos de la realidad de la llanura, como en una espiritualidad desencarnada, egoísta, inmóvil, porque ni siquiera así será la eternidad cuando contemplemos cara a cara el misterio. La verdadera contemplación y la verdadera espiritualidad la vivimos y expresamos en las manifestaciones del Espíritu, que sopla donde quiere y llevará a la verdad plena. En la montaña hay un reconocimiento y una invitación. La voz del Padre que sale de la nube indica quién es verdaderamente el Hijo predilecto del Padre, el que hace su voluntad, el que renuncia a sí mismo, el que se da sin medida, el que acaricia al leproso, levanta a la pecadora, come con pecadores y anuncia el reino de Dios por doquier. Por eso hay una invitación también: síganlo, porque solo Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él, y solo Él tiene palabras de vida eterna. Así la experiencia de la transfiguración fue una experiencia espiritual extraordinaria, con la cual Jesús quiso convencer a estos testigos y a nosotros que solo dando la vida propia por amor se realiza plenamente esa vida y la persona, que no es posible entrar por desechos y atajos en el reino de Dios, como tal vez pretendía Pedro antes de la transfiguración, y como tal vez pretendemos nosotros cuando queremos acomodarnos a la mentalidad corriente de este mundo sin ningún compromiso evangélico y cristiano, llevando una vida facilista, mediocre y sin muchas esperanzas. No, Dios, como a Abraham y a Jesús, nos pide todo. Dios no se contenta con poco, Él lo da todo y nos pide todo, que es el amor. Es necesario que cada discípulo asuma con coraje, decisión y compromiso las disposiciones del Maestro y acepte el don de dar la vida. Por eso Jesús no se queda en la montaña con los discípulos, los invita a bajar para encarnarlos en la realidad de los hombres, porque es ahí donde se debe encarnar el anuncio del reino de Dios y donde debe comenzar la vida eterna que Él vino a traernos. Obvio que muchas veces nos cuesta entender, como a los discípulos, quienes mientras bajaban discutían qué quería decir resucitar de entre los muertos. Solo la luz de la Pascua y las experiencias con el resucitado les abrieron los ojos, y tendrá que abrirnoslos a nosotros para que todavía hoy sigamos anunciando que solo a través de la cruz, que no es muerte sino vida nueva, perdón y reconciliación, y de la resurrección, que es la puerta abierta de la gloria del Padre, que ilumina la oscuridad más terrible del sepulcro, solo a través del misterio pascual que nos aprestamos a celebrar, viviremos en la esperanza de que nadie nos acusará ni nos condenará, porque solo Él nos justifica e intercede por nosotros, como dice San Pablo en la segunda lectura. Vayamos pues transfigurados a anunciar este misterio de amor. Pidamos a la Santísima Virgen María y a San José, que subieron a la montaña y en la experiencia de la intimidad con Dios fueron comprendiendo lo que significa amar en obediencia, nos ayuden siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oración a San José del Papa Francisco para el año dedicado a José, Padre y Custodio del Redentor. Salve, Custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz domingo, una feliz semana en el Señor. Y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.